personas que van a ir participando. Así que les pido por favor que presten mucha atención, que cuando se les nombre, respondan y siempre sin miedo, sin problemas de que no va a haber ninguna pregunta, ninguna respuesta que vaya a estar mal, sino que y si lo estuviera, obviamente, vamos a ir corrigiendo y trabajando siempre con la mejor de las energías como lo hemos hecho hasta ahora. Bien, dame un segundito que voy a cambiar una cosita. Ahí está. Vamos a colocar la ruleta, vamos a activar la ruleta, vamos a vaciar todos los nombres del curso de los que están presentes y vamos a empezar. Pero por mientras, como les decía, chiquillos, el objetivo de hoy va a ser más que nada, vamos a volver a recordar, como dice ahí, vamos a nuevamente volver a recordar los números enteros y vamos a recordar tres cosas. Vamos a repasar cuál era este conjunto de los números enteros, vamos a entender cómo que se ordenaban, cómo es que los comparábamos, cómo los ubicábamos en la recta numérica, lo que en el valor absoluto, que son todos esos grandes conceptos que estuvimos viendo las últimas clases antes de vacaciones. Luego de eso, chiquillos, vamos a revisar la guía anterior, la de la última tarea realizada, y también les voy a comentar, chiquillos, un poco qué vamos a hacer este semestre. Jali, como bien les decía, no es necesario que copien, porque esta es materia que ya hemos visto el semestre pasado. Esto va a ser un repaso. Hoy y mañana, chiquillos, va a ser netamente repasar eh, los contenidos de las clases antes de vacaciones, y ya el día jueves empezamos ya a retomar nuevamente con contenidos que tenemos que seguir trabajando. Otra cosa, chiquillos, este viernes hay clases. Recuerden que como estamos todavía con el horario antiguo, esta semana nos tocaba clases en el colegio, pero vamos a hacer solamente las clases online, para que no se olviden de eso. Es decir, esta semana tenemos clases online martes, miércoles, jueves y viernes. Así que vamos a aprovechar estos 4 días para poder trabajar con ellos. Muy bien, mientras les pregunto lo siguiente, chicos. Yo sé que los números enteros no ha sido un tema que les ha costado. Me ha dado harto gusto ver que no les ha costado este tema, pero obviamente siempre van a haber cosas que es importante que vayamos repasando. Y quiero que me mencionen, chiquillos, uno a uno, mientras pueden escribirlo les pido que en el chat lo escriban. Escriban en el chat cuál fue el tema que el semestre pasado les costó más de los números enteros. Me gustaría saber eso, chiquillos, es muy importante. Acuérdense que vimos el orden, la comparación, la recta numérica, las situaciones cotidianas, el valor absoluto, la suma, que fue lo último que alcanzaron a ver con el profe Diego. ¿Cuál de esos temas, chiquillos, fue el que más les costó el semestre pasado? Me lo vayan escribiendo en el chat, chiquillos, y así vamos a ir viendo, entre todos cuáles fueron los temas que más nos costaron. La ruletita, vamos a volver a la presentación, ahí sí. ¿Cuáles son sus respuestas que nos están comentando? Las situaciones cotidianas, dice la Connie. Bastián. A mí me gustó restarlo con número negativo. Ya, todavía no hemos visto eso de la resta, así que tranquilidad con eso, todavía no lo vemos. Pero chicos, ¿cuál fue el tema que más les costó y que lo recuerdan muy bien de todo eso? ¿Qué fue el que tuvieron más problemas? La resta. ¿No? La recta, ¿cierto? El tema de la recta numérica, de ubicarnos. Recuerdo que saber cuál es el mayor. Entonces, el día de mañana vamos a repasar algunos ejercicios más, pero hoy día vamos a dedicarnos un poco a recordar esas cosas y volver a ir, como les digo, activando nuevamente nuestros conocimientos para estar listos para los temas nuevos que vienen este semestre. Así que, mucha atención. Entonces, lo primero que vamos a recordar, chiquillos, es el conjunto de los números enteros. Vamos a ir recordando cuál era este grupo, el conjunto de los enteros, y nosotros sabíamos que existían 3 grupos de números en el conjunto de los números enteros. Nosotros podíamos dividir los números que existían en la recta numérica en 3 grandes grupos. Para ello, me va a responder esa pregunta, ¿cuáles eran esos 3 grupos de números que habían en los números enteros? En 3 grandes grupos. Sofi Romero. Hola, Sofi. ¿Cuáles eran los números que existían? ¿Cuáles eran los números que existían en los enteros? ¿Qué tipo de números existían? ¿Cuáles eran esos 3 grupos?
¿Te acuerdas, Sofi? ¿Cuáles eran esos grupos, esos tres grupos que existían en los números? Al menos mencióname uno, si es que te acuerdas. Positivos y negativos. Muy bien, ahí la Sofi nombró dos. Nos falta un tercer elemento de este gran grupo de los enteros. ¿Cuál es, Sofi, te acuerdas? No. ¿Alguien se acuerda cuál es el elemento que nos falta todavía aquí? El del medio, dice la Javi. ¿Y cuál era el del medio, Javi? El El cero. cero. Muy bien, ¿cierto? Entonces recuerda, el conjunto de los números enteros estaba formado por tres grandes grupos. Dos grandes grupos y el elemento del medio, dice la Javi. El del medio es el cero. Y tenemos los, o neutro, también se le llama el elemento neutro, el elemento central del conjunto. Y se dividen en partes iguales, en infinitas partes, los números positivos y el conjunto de los negativos. Así que muy bien también en esa parte. Hola, Bruno. Bien. Siguiente. Ya recordamos, chiquillos, que los números enteros están compuestos de tres grandes representantes, tres grandes ahí, que son los positivos, los negativos y el elemento neutro, el elemento central, que es el llamado número cero. Es el cero el que va a estar ahí justo al medio. Recordemos entonces los enteros en la recta numérica. Recordamos, chiquillos, que todos los números que se encuentran a la izquierda del cero son el grupo de los enteros negativos, o simplemente llamados también los números negativos. Mientras que a la derecha del cero siempre estaban los positivos, o el grupo de los números enteros positivos. Esa Z, chiquillos, es la simbología del conjunto de los enteros, y si es Z menos son los enteros negativos, y Z más son los positivos. Y ahí es donde vamos a recordar, chiquillos. Vamos a activar ruletita otra vez. Magdalena, ¿estás por ahí? Ya, Magda. Si yo me ubico a la derecha del cero, si me voy ubicando más a la derecha del cero, ¿el número es más grande o es más pequeño? Si me voy poniendo cada vez más a la derecha del cero, es más grande. Benja, recuerda que la Magdalena es la que tiene la palabra. Y Magda, si yo me ubico más a la izquierda del cero, ¿cómo sería en ese caso? Es menor, ¿cierto? Entonces, esa era la regla de oro que yo creo que a muchos de ustedes les costaba un poquito entender, porque nosotros estábamos acostumbrados que siempre lo que estaba más a la derecha, lo que estaba más lejos del cero es más grande. Entonces, no debemos olvidar, chiquillos, que si el número está más entre más a la derecha del cero esté, es porque es más grande. Si está más a la izquierda de él, es porque es más pequeño. Entonces, por ejemplo, si comparamos el menos 6 con el menos 3, Benja, si comparamos el menos 6 con el menos 3, ¿cuál es más pequeño? El menos 6. El menos 6. ¿Por qué el menos 6 y no el menos 3? Es como menos 3 serían como hay menos 3 grados, no hace tanto frío. Ya, podemos ocuparlo con el ejemplo de la temperatura, pero y con bien, menos como 6 dice grados serían... sería mucho, sí, el ejemplo de temperatura, como lo que hemos ocupado el semestre pasado, digo, es el mejor ejemplo que tenemos para poder ayudarnos a entenderlo. Pero tal como dice el Manuel, es porque está el menos 6 es más chico, porque está más a la izquierda del cero. Y qué bueno que alcanzaste a corregirte, Connie, porque está más lejos del cero, pero ¿hacia dónde? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Así que es muy importante ese detallito, porque ya no nos sirve decir quién está más lejos del cero, sino que nos importa saber si está más hacia la izquierda o sea más hacia la derecha. ¿Ya? Muy bien. En ejemplos de situaciones cotidianas, chiquillos, obviamente podemos ocupar. Claro, sería más chico que cero el menos 3, ¿cierto? Porque está más a la izquierda de él. Y un número que esté aún más lejos del cero, hacia la izquierda, es decir, por ejemplo, menos 20, por ejemplo, sería aún más chico, porque está mucho más a la izquierda del cero. Está mucho más lejos de él hacia la izquierda. Caso contrario, si el número estuviera mucho más lejos del cero hacia la derecha, sería cada vez más grande. Muy bien. Entonces, en este caso tenemos, ejemplo de situaciones cotidianas, tenemos, por ejemplo,
esta imagen que le pedimos prestada a la profe, ¿usted le hace, ciencia le hace a la profe Caro o la profe Paula, chiquillos? ¿Ciencias? ¿Sí? La profe Paula. Ah, Le Paula. pedimos prestado este mapa de geografía a la profe Paula y nos muestra ahí la altura de una montaña y la profundidad de una fosa marina. Entonces, Matilda, ¿está por ahí Matilda Alvear? ¿Está la Mati por ahí? Espérense, no, sí. No se ha desconectado. Matilda Alvear, ¿estás? Sí, estáis, Mati. ¿Qué pasó? ¿Puedes responder, cierto? Ya, pero escríbelo entonces, Mati. Matilda, si queremos expresar como número en número entero la profundidad de la fosa marina, ¿cómo lo escribirías? Déjenselo a Matilda, por favor. ¿Cómo se escribiría la profundidad de esa fosa marina? ¿Cómo se escribirían números? ¿Está bien escrito solo 600 o hay que agregarle algo más? Piénsalo un poquito, Mati. ¿Se escribe 600 solos o se le pone algún signo? Menos. ¿Por qué es menos 600, Matilda? ¿Sería entonces menos 600? ¿Qué nos indica que es negativo? Porque es negativo. ¿Pero por qué es negativo? ¿Por qué sabemos que lo podemos llamar negativo, Matilda? Por la profundidad. Muy bien. ¿Y respecto a qué, chiquillos? Bastián, ¿me puede decir porque respecto a qué se toma siempre la referencia ahí para saber si es positivo o negativo? ¿Dónde está el cero en el mapa? A nivel del mar. Y la Male también puede responder. Muy bien. Acuérdense, chiquillos, que ahí nuestra referencia era a nivel del mar. Todo lo que está sobre el nivel del mar es positivo, todo lo que está bajo del nivel del mar es negativo. Entonces recuerden, todo lo que esté en la profundidad del mar, en las profundidades del mar, o sea, bajo él, es negativo. Mientras que todo lo que esté sobre, en las alturas, sobre el nivel del mar, vamos a llamarlo positivo. Entonces, entre más profundo, más negativo, más lejos del nivel del mar, y mientras más alto, es más grande el número, es positivo. Francisca, ¿en qué otras situaciones podríamos ocupar los números enteros de la vida diaria? En el dinero. En el dinero, ¿cierto? Es un ejemplo que también se ocupaba. Y ahí, ¿se acuerdan que en la última prueba salía algo del cajero automático? ¿Se acuerdan que había ahí personas que tenían deudas en la tarjeta? ¿Cómo yo sé quién debe más dinero? ¿Quién tiene una deuda más grande? Dice, me enredo. Creo que era Claudia la que debía más dinero. Parece que la clave es saber, ¿cierto? Pero pense, si yo le digo a mi hermano, por ejemplo, que mi hermano me dice que me debe 20.000 pesos, ¿cuánto saldo tiene en contra de él entonces conmigo? Sería menos 20.000 pesos para usted, pero él sería más 20.000 pesos. Claro. Si yo, por ejemplo, puede ser un error del Meet, del Google Meet, no se distraigan con eso. Entonces, chiquillos, ¿me escuchan? ¿Se me escucha? Profe, yo lo veo pegado. Sí, es que me he pegado, no sé si se había pegado también el audio. Sí, ahí sí. Tío, entonces, por ejemplo, si yo tengo mi hermano me debe 20.000 pesos y un amigo me debe 15.000, ¿qué número negativo es mayor? ¿El de la deuda de mi hermano o la de mi amigo? ¿Quién me debe menos?
El del hermano. Es que no Escúchalo escuché bien. bien. Mi hermano me debe 20.000 y mi amigo me debe 15.000. Ah, el El del amigo. amigo, ¿cierto? Porque el número negativo sería menor, porque el número negativo de mi hermano sería 20.000, menos 20.000, y el de mi amigo sería menos 15.000. Entonces, ¿cuál es más grande? Menos 15.000. Es decir, su deuda es más chica. Y el tercer ejemplo, ¿quién se acuerda cuál era la tercera situación cotidiana donde podíamos ocupar los positivos y los negativos? Que el Benja ya hace un ratito lo mencionó ya. En los grados, en ¿Y el eso cómo clima. se le dice? Temperatura. Ah, Más grande se refiere a que es más grande que el mayor o menor, Javi. A eso nos refieren. Cuando los comparábamos, cuál era mayor y cuál era menor. Es solamente eso. Entonces, para la escala de temperatura que nosotros ocupamos, que es la escala de grados Celsius, nosotros sabemos que está la temperatura bajo cero y la temperatura sobre cero. Y obviamente, aquí es un poco más fácil saber cuál número es mayor porque lo asociamos a la temperatura, al calor que sentimos. Entonces, un día más frío va a tener un número negativo más pequeño, o sea, la temperatura va a ser más baja, y un día caluroso va a tener un número más grande, un número positivo, una temperatura más alta. Entonces, yo creo que de los tres ejemplos cotidianos, el de las temperaturas es el que más nosotros conocemos y que durante estas vacaciones de invierno, con las temperaturas mínimas y máximas, lo fuimos entendiendo mejor, porque habían días que hacía mucho frío, otros días que hacía más calor, pero nosotros sabíamos que había hecho mucho frío o no, por la temperatura, si era bajo cero, si era un número muy negativo. Durante los días que hubo heladas, por ejemplo, en unas comunas hubo -4, por ejemplo, en otras hubo -2, otras hubo -6, por ejemplo. Entonces, uno escucha esa temperatura y automáticamente sabe dónde hubo más frío, o sea, cuál es el número más, la temperatura más baja, el número más pequeño de ahí. ¿Cierto? Nos vamos un poquito acordando de eso, chiquillos y chiquillas. ¿Se vienen acordando un poco sí, más de ello? sí, profe. ¿Sí? ¿Los demás? Vamos, recuerden que lo diría más que nada para refrescar un poquito la memoria con respecto a eso. Bien. El valor absoluto, chiquillos, que era también otro de los conceptos que vimos, que recordamos, acuérdense que era la distancia que había hasta el número, hasta el cero. Y yo me acuerdo que ocupaba siempre mi regla como forma de explicarles cómo medir las distancias. Uno cuando mide, por ejemplo, el largo de, por ejemplo, de sus dedos, y nosotros medíamos ahí, uno nos dice que mide, por ejemplo, 14, menos 14, dice 14, ¿cierto? Entonces, ahí nosotros recordamos que el valor absoluto siempre tenía una característica. ¿Cómo era el resultado del valor absoluto, chiquillos? Siempre. ¿Qué tipo de número entero nos daba siempre el valor absoluto? ¿Alguien se acuerda? Positivo, ¿cierto? Porque el valor absoluto era la distancia que había hasta el cero. Había, por así decirlo, cuántos pasos nos separan del cero. Y como la cantidad de, el contar los pasos, contar la distancia, siempre es un número positivo, el valor absoluto de un número siempre va a ser positivo. Entonces, me sigue un poquito pegada la ruleta, vamos a ver quién sale ahora. Sebastián Cantín, ¿está por ahí? Sebastián. Parece que no. Así que vamos a tirar la ruleta otra vez. Otra vez la ruletita. Antonia Koenig, ¿está por ahí? Ya, Antonia, ¿cómo sería el valor absoluto de 23, de donde menos 13? Si dijimos que siempre era positivo, ¿cómo sería, cómo lo transformamos a valor absoluto?
Menos 3. El valor absoluto menos 13 dice, ¿a cuántos pasos del 0 está el menos 13? Podemos también interpretarlo así, a 13, ¿cierto? O sea, el valor absoluto de menos 13 es 13. Si estamos a 13 pasos, a 13 lugares de distancia del 0, pero viniendo desde el lado del negativo. Y el de 29, ¿Anto? ¿A cuántos pasos del 0 estamos desde el 29? ¿Cuánto, Connie? ¿A cuántos pasos del 0 estamos desde el 29? ¿Cuál sería su valor absoluto? 29, ¿cierto? No habría ni una diferencia, seguiría siendo 29 igual, porque ahora estaríamos a 29 pasos, a 29 lugares de distancia del 0, ahora viniendo desde el lado de los positivos. Por eso, si se acuerdan, si se dan cuenta también, esa distancia siempre es positiva, es decir, siempre la vamos a ir contando como números positivos, porque las distancias, los pasos que nosotros damos para llegar de un lugar a otro, siempre se van a contar como números positivos. Venga, venga del lado que venga, siempre los voy a contar como números positivos. Porque la distancia, al contar los pasos para llegar a un lugar, siempre los vamos a contar de la misma manera, es decir, como números positivos. Bien. Con eso, chiquillos, estaríamos listos para empezar ya a revisar la guía que estuvieron haciendo durante la última semana de clases antes de estas vacaciones. Así que vamos a irnos a revisarla, que era una materia complementaria que estaría en un texto que tenía guardadito por ahí, por eso tenía el número de páginas. Así que vamos a revisarlo inmediatamente, este material complementario. Qué bueno verlos, chiquillos, que hace tiempo que no veía las caras de ustedes, veía a la Francisca, veo al Bruno, vengo al Benja también por ahí. No los veo a todos porque el Meet no me deja. Veo a la Cata también, a la Matilda, que tiene el pelo muy largo por lo que veo. El Benja también, vi a la Connie también por ahí. Si activan sus cámaras, chiquillos, me van a ir apareciendo también sus rostros, que bueno volver a verlos. No sé también, no sé a quiénes voy a ver cuando estén el lunes en clase también. Ahí veo a la Connie, ahí apareció. Pero qué bueno ver los chiquillos, ver los que están bien y que están prestando atención a la clase. Bien. Entonces, tenemos esto. Vamos a esto. Resolución de problemas con números enteros. Eso es lo que estaría en esta guía complementaria. Vamos a activar nuestro lapicito. Ahí está. Este era así. Hace tanto tiempo que no lo ocupaba, chiquillos, que no me acordaba cómo se hacía. Dice, un clavadista se lanza desde una plataforma ubicada a 20 metros de altura. Es decir, supongamos que está ahí el clavadista y aquí está el agua. Y se lanza desde ahí. Y la plataforma, chiquillos, está a 20 metros de altura. ¿Cierto? Ahí está la persona que se tira al agua y logra sumergirse en una profundidad de 5 metros. Es decir, llega hasta, pues, pongamos que llegó hasta ahí. Cayó al agua y cayó aquí a la profundidad de 5 metros. Decía, ¿cuál es la distancia entre el punto de lanzamiento y el de mayor profundidad del clavadista? Entonces, antes de tocar el agua, ¿cuántos metros separaban al clavadista de la superficie del agua? ¿Qué me puede decir? Benja. 20. 20. Y después de que entra el agua, ¿cuántos metros se hundió dentro del agua? 5. 5. Entonces, en total, ¿cuántos metros recorrió desde que se lanzó hasta llegar a los 5 metros de profundidad? 25 metros. 25 metros, porque recorrió los 20 metros hasta llegar a la superficie del agua, más los 5 metros que tenía cuando tocó ahí. Muy bien. Les voy a borrar un poquito, chiquillos, porque me acuerdo que tengo otra opción para poder activar esto. Vamos a descargar. No me deja. Déjenme abrir la guía. Creo que por aquí se puede descargar. No sé por qué no la tenía. Deme un segundo, chiquillos. Vamos a volver a abrirla. Ahí sí. Ahora sí. Y me sale un lapicito que se ve mejor. Dice, Gabriel compró unos cubos. El cubo azul baja la temperatura del agua en que se sumerge en 1 grado.
cada 5 minutos y el cubo rojo la sube 2 grados cada 8 minutos. Para comprobar lo anterior, tomó un vaso de agua, vamos que aquí está el vaso de agua, que estaba a menos 6 grados y sumergió en él el cubo rojo hasta alcanzar una temperatura de 4 grados. Luego sumergió el cubo azul hasta que el agua alcanzó los 0 grados. ¿Cuántos minutos duró el experimento? Esa es una buena pregunta. Miren. Entonces, miren, lo primero que hizo Gabriel fue sumergir en el agua el cubo rojo. Metió el cubo rojo. ¿Qué hacía el cubo rojo con el agua, chiquillos? Según lo que dice ahí. Bastián. ¿Flotaba? No pesquen, quiero decir. ¿Pero qué hacía el cubo rojo con la temperatura del agua cuando lo sumergíamos? ¿Se enfriaba? ¿Qué hacía? Léalo. ¿Qué hacía el cubo rojo? Sube 2 grados cada Sube 8 2 grados la minutos. temperatura cada 8 minutos. 8 minutos. Entonces, supongamos que, y aquí dice que de los menos 6 grados, el agua subió a los 4 grados. Entonces, miren, dice que sube de 2 en 2. Entonces, va a ser menos 6. Luego, ¿a cuánto va a subir la temperatura, chiquillos, después de 8 minutos? Déjenme copiarlo aquí. Si la temperatura sube 2 grados. ¿A cuánto va a subir la temperatura después de 8 minutos? Se aumenta 2 grados. De menos 6, ¿a cuánto va a subir? Y aquí quiero que piensen. ¿8? Ahí está el detalle. De menos 6, si sube la temperatura, es porque el número negativo se hace más pequeño. Es decir, sería menos 4. ¿Cierto? Porque va subiendo la temperatura. Luego, de 8 minutos más, vuelve a subir 2 grados más. ¿Cuánto subió ahí? ¿A cuánto subió? ¿A menos 2 grados? A menos 2. Luego de 8 minutos más, vuelve a subir 2 grados más. ¿A qué temperatura llega? A los 0 grados. A los 0. Y así, 8 minutos de nuevo, sube 2 grados más, hasta que llega a los 4. Fíjense, cada flechita roja representa 8 minutos que estuvo el cubo en el agua. Tuvo 8, 8, 8, 8 y 8. ¿Cuántos 8 hubo, según lo que marqué? 5. 5. 5, ¿cierto? Entonces, 5 por 8, ¿cuánto es? 40. 40. Entonces, el cubo rojo estuvo 40 minutos en el agua. ¿Se entiende? ¿Se entendió? ¿Se entendió por qué, chiquillos, estuvo 40 minutos en el agua? Porque cada 8 minutos subió 2. Y dijimos que llegó hasta los 4 grados. Entonces, 8, 8, 8, 8. Y mientras subía, llegó hasta los 4. Y dice, luego se sumergió el cubo azul en el agua estaba a 4 grados, hasta que el agua alcanzó una temperatura de 0 grados. Ahora entonces, ahora, después de que se saca el cubo rojo, se mete el cubo azul. ¿Qué hacía el cubo azul? ¿Según lo que dice ahí? ¿Qué hacía ahora el cubo azul, chiquillos? Baja la temperatura. ¿Cuánto la baja? ¿1 grado cada cuántos minutos? Cada 5. Muy bien, entonces vamos bajándolo. De 4 baja a 3, 2, 1, hasta llegar. ¿A qué temperatura llega después al final el agua? Según lo que dice el final de la pregunta. Pero A 0. A 0. En este caso, cada flechita representa 5 minutos. Antes eran 8. 1, 2, 3 y 4. 4 flechitas de 5 minutos. ¿Cuánto tiempo estuvo entonces en el agua el cubo azul? 20. 20 minutos.
Entonces, para recordar, el cubo rojo estuvo 40 minutos en el agua porque 8, 8, 8, 8 y 8 hasta que el agua llegó a los 4 grados. Luego se metió el cubo azul que bajó el agua de 4, 3, 2, 1 hasta 0 grados y cada 5 minutos la temperatura bajaba 1 grado. Como estuvo 4 bajas de temperatura hace 20 minutos. La pregunta dice, ¿cuántos minutos duró el experimento? El experimento dura en total lo que sumó el tiempo del agua del cubo rojo con el tiempo del agua del cubo azul. ¿Que son cuántos minutos, Benja? 60 minutos. O bien, como dice el Víctor, Una una hora. 60 minutos o una hora. Entonces, si se dan cuenta, aquí no estamos sumando ni restando nada. Solamente nos estamos moviendo en la recta numérica, porque dice, sube 2. Entonces, si estoy en menos 4, 1, 2. Si sube la temperatura, ¿hacia qué lado tengo que moverme en la recta numérica? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha, chiquillos? Chiquillos, si sube la temperatura en la recta numérica, ¿me muevo hacia la derecha o hacia la izquierda? Derecha. Derecha. Y si baja, hacia la izquierda. Izquierda. ¿Se dan cuenta? Aquí no había que sumar ni restar nada. Solo moverse de un lado para otro. Bien. Chiquillos, vamos a dejar hasta aquí la guía. Mañana vamos a hacer esto de los símbolos, porque estos ejercicios a mí me encantan. Así que, si no lo han hecho todavía, traten de hacer este de los símbolos. Por ejemplo, ¿qué hay que hacer aquí? Parto con el 9. Si se me atraviesa un cuadrado, le quito 10. Si se me aparece una flecha hacia arriba, le sumo, le agrego 1. Si se me aparece un triángulo, le sumo 10 y así. Si les cuesta sumar, vayan moviéndose en la recta numérica. Si sumo, me muevo a la derecha y resto a la izquierda. Igual lo vamos a hacer mañana. Profe, yo llegué hasta el que está mostrando recién, pero Ya, sí, yo creo que hasta aquí vamos a revisar la guía, después lo vamos a pasar a hacer en clase, así que tranquilidad con él. Porque los ejercicios que venían después lo vamos a ir revisando cuando veamos de nuevo la materia de sum y resta. Así que eso, chiquillos, espero que la clase de hoy les haya servido para ir, como se dice, reactivando nuestros aprendizajes, preparándonos nuevamente para este semestre. Así que vamos a dejar la clase hasta aquí unos minutitos antes para que puedan almorzar y nos encontramos mañana a las 10:40. Bueno, que esta semana todavía tenemos el horario anterior. Ya la próxima semana empezamos con el nuevo horario. Así que mañana yo creo que mañana sí vamos a escribir, porque vamos a empezar con lo de suma. Así que eso tenemos que ver. Así que eso, chiquillos, cuídense, que estén muy, muy bien, tengan muy buen resto de día y nos vemos mañana a las 10:40. Estén bien, chiquillos, nos vemos. Chao, profe. Chao, chiquillos. Chao, profe. Estén bien. Yo, profe. Chao, profe.